Bienvenidos al podcast del proyecto Visiones Indígenas para la Justicia Climática, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en colaboración con Profonampe y financiado por el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional, IDRC, de Canadá. En este espacio presentamos las perspectivas, demandas y propuestas de los pueblos indígenas en Perú en torno al financiamiento climático y las economías indígenas. Frente a la crisis climática actual, es esencial escuchar a las y los líderes indígenas y conocer sus perspectivas y conocimientos sobre la naturaleza, la biodiversidad, el agua y los bosques en sus territorios. Su sabiduría es clave para impulsar una economía sostenible que aproveche estos elementos de manera responsable, minimizando el impacto en el equilibrio natural y asegurando su conservación a largo plazo. En la Amazonía, que cubre 2/3 partes del territorio peruano, existen organizaciones indígenas que se han organizado para demandar justicia climática. Pero estas demandas y proyectos de desarrollo no pueden realizarse sin financiamiento y colaboración. Además, el cambio climático está afectando de manera desigual a los pueblos indígenas. Sus líderes nos compartirán testimonios sobre los impactos en sus territorios, desde la destrucción de los bosques, la escasez de agua, la proliferación de mafias y economías ilegales, hasta los cambios en las estaciones que transforman sus modos de vida y sus economías tradicionales. Hola, soy Valeria Soldevilla, y este es el episodio introductorio del podcast Financiamiento Climático Justo, Economías y Saberes Indígenas, en el que hablaremos, junto a nuestros invitados, sobre cómo surge esta serie de episodios, en qué consiste el proyecto de la PUC en el que se enmarca, y la importancia de visibilizar cómo piensan la justicia climática los pueblos originarios, de acuerdo a sus contextos territoriales y organizacionales. Además, descubriremos cómo organizaciones como Profonampe trabajan de la mano con las organizaciones indígenas, como aliados para volverse actores protagónicos de su propio desarrollo. Nuestros invitados son Maritza Paredes, investigadora principal del proyecto PUC, Visiones Indígenas para la Justicia Climática, y Anton Willems, director ejecutivo de Profonampe. Para entender los objetivos del podcast, hay que preguntarnos primero qué es justicia climática, financiamiento climático, economías indígenas. El objetivo de los podcasts es discutir el financiamiento climático y las economías indígenas desde las voces y perspectivas de los propios pueblos indígenas. La justicia climática se entiende hoy día solamente como la manera en cómo el cambio climático impacta los efectos biofísicos, ¿no? Como la sequía, que hemos visto recientemente impacta en la Amazonía, provocando y aumentando la frecuencia de incendios forestales, y cómo estos impactos biofísicos impactan de manera desproporcionada a pueblos o a grupos humanos como los pueblos indígenas, que son los que menos, han tenido una responsabilidad en la creación del problema y de la crisis. Sin embargo, creemos que también tenemos que entender la justicia climática en su dimensión más política, porque hay un conjunto de problemas históricos que tienen que ver con la historia, sobre todo de los países en América Latina, por ejemplo, la colonialidad, las historias de discriminación, de despojo de los pueblos indígenas y cuestiones culturales que están muy arraigadas en la manera en cómo actúa el Estado, cómo actúan las instituciones, que llevan a que las acciones climáticas, las formas de actuar para mitigar y adaptarnos al cambio climático, reproduzcan problemas de discriminación, de exclusión y de despojo de los pueblos indígenas. Entonces, la justicia climática para nosotros en este proyecto y lo que buscamos ir sustentando es que no es solamente un problema o no solamente es originado por los cambios biofísicos del cambio climático, sino que vuelven a ser reproducidos por la acción humana y por la acción climática que los estados, las instituciones, al momento de actuar, de financiar, como lo vemos en este podcast, temas de acción climática, reproducen situaciones de injusticia. La voz que escuchan es de Maritza Paredes, responsable principal del proyecto Visiones Indígenas para la Justicia Climática, con quien hablamos sobre la importancia de reflexionar y aprender a partir de las perspectivas de los pueblos indígenas,
Maritza nos explica cómo es que este podcast tiene como objetivo entender las miradas de los pueblos indígenas, pues es clave escuchar sus testimonios y experiencias para mejorar el financiamiento frente a la crisis climática. Pero es importante saber entonces a partir de sus propios testimonios, de sus propias experiencias y de la construcción de su sabiduría, cómo podemos mejorar el financiamiento climático para que éste sea efectivo, sostenible y justo. Y esto es importante porque el financiamiento puede ser una oportunidad para potenciar a los pueblos indígenas y a sus acciones, pero también puede ser una amenaza. El financiamiento climático puede ser una amenaza si éste no reconoce las economías indígenas, si no trabaja sobre ellas y si más bien vulnera los derechos de los pueblos indígenas. Si este financiamiento llega a otros actores que vulneran los derechos territoriales de los pueblos indígenas, realizan acciones de despojo de los pueblos indígenas. Tenemos ya varias acusaciones y demandas, ¿no?, de cómo implementar de la mejor manera procesos de bonos de carbono, por ejemplo, y de cómo llevar adelante estos procesos sin que estos vulneren, que den la adecuada información y que puedan hacerse en sociedad con los pueblos indígenas. Entonces, este proyecto lo que intenta es sensibilizar, alertar, poner al relieve este problema y por eso es un proyecto de investigación-acción. Nosotros hemos encontrado un conjunto de desafíos que encuentra la acción climática en los lugares y los territorios donde hemos trabajado y la idea de la acción es ponerlo a la luz, poder difundirlo de tal manera que tenga una influencia en la manera en cómo en el futuro y cómo podemos seguir diseñando programas de acción climática que sean más sostenibles y que sean sobre todo más justos con poblaciones que sufren vulnerabilidad y exclusión ya en este momento. Entonces el podcast nace para difundir diferentes perspectivas de los pueblos indígenas sobre economía y financiamiento climático. ¿Cómo surge la idea de generar un podcast como este? A partir del Congreso de REDLAC que se realizó en Cusco en el 2023, organizado por Profonampe, y junto con ellos, al ver el equipo nuestro con el equipo de pueblos indígenas de Profonampe, la potencia de estos testimonios, pensamos que podíamos aliar nuestro trabajo para poder visibilizar estos testimonios. Las ideas compartidas en este podcast serán las recogidas en el marco de la edición número 25 del Congreso REDLAC, que fue organizado por el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador y Profonampe, el Fondo Ambiental del Perú, e invitaremos a otras importantes voces para contribuir a la discusión. ¿Pero qué es Profonampe? Hablamos con Anton Willems, su director ejecutivo, quien nos explica a qué se dedica la organización. Somos una entidad privada sin fines de lucro, especializada en la captación y administración de recursos financieros de manera eficiente, destinados a la ejecución de programas y proyectos que contribuyen básicamente a la conservación de la biodiversidad, la mitigación y adaptación del cambio climático. Para Profonampe, es clave reconocer la importancia de trabajar con los pueblos indígenas a nivel territorial, acercándose a sus organizaciones, sistemas de conocimiento y modos de vida, que les permiten ir mejorando y replanteando sus estrategias de acción. Tenemos más de 30 años de labor institucional y nos hemos consolidado como el fondo ambiental privado más importante del Perú. Además, somos la única institución peruana que actualmente se encuentra acreditada ante el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación. Y asimismo somos la primera organización de este tipo en contar con un diseño adaptado a la administración de fondos fiduciarios. Al cierre del 2023 teníamos 51 proyectos y actividades en ejecución por un presupuesto global de algo más de $142 millones. Para Profonampe y el proyecto Visiones Indígenas para la Justicia Climática, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es clave reconocer la importancia de trabajar con los pueblos indígenas a nivel territorial, acercándose a sus organizaciones, sistemas de conocimiento y modos de vida, que les permiten ir mejorando y replanteando sus estrategias de acción. Creemos que este reconocimiento a sus economías basadas en sus saberes ancestrales es
clave para poder realmente combatir y luchar contra la crisis climática de una manera efectiva y sostenible. Si no se hace así, dice Maritza, el financiamiento puede ser una amenaza. Por su parte, Anton señala las necesidades de los pueblos indígenas frente al acceso a este. Desde Profonampe consideramos fundamental reconocer como aliados a los pueblos indígenas, sumarlos en la construcción conjunta de oportunidades de financiamiento, así como en espacios mutuos de formación de capacidades, ha sido sumamente valioso. El acceso a financiamiento es fundamental para lograr resultados en los territorios. No obstante, ello también conlleva desafíos. El principal está relacionado a la confianza, y la confianza se sustenta en las capacidades, en los temas administrativos, financieros, así como el monitoreo y evaluación como parte de la gestión de fondos climáticos. Las organizaciones indígenas identifican esto como una necesidad y se encuentran trabajando para ello. De la mano con Profonampe juntos estamos buscando que dichos procesos sean más sólidos, sostenibles y sobre todo podamos transferir esas capacidades para que ellos sean los actores directos en la gestión de esos recursos. Hemos trabajado en el fortalecimiento institucional y de capacidades de los equipos técnicos, tanto nacionales como regionales, en temáticas relacionadas a bionegocios, uso sostenible de los recursos naturales, por ejemplo el aguaje, el acceso a financiamiento climático, el mercado de carbono, la gobernanza indígena, entre otros. Además, Profonampe cuenta con una oficina de pueblos indígenas que asesora estratégicamente a proyectos que tienen intervenciones con pueblos originarios y busca asociarse con estas para el diseño conjunto de iniciativas que los involucran. Anton lo explica. Se encarga principalmente de articular y generar alianzas con las organizaciones, así como asesorar técnica y estratégicamente a proyectos y programas de Profonampe con el fin de incorporar a dichos pueblos desde el diseño y durante la implementación de las intervenciones y así contribuir a una propuesta de desarrollo sostenible. Para consolidar la colaboración interinstitucional, uno de los avances más significativos fue la firma e implementación de convenios con 3 de las 7 organizaciones indígenas o originarias que participan en la plataforma Pueblos Indígenas del MINAM y que son AIDESEP, ANECAP y CONAP. Con dichas organizaciones hemos presentado a la fecha postulaciones a oportunidades de financiamiento de manera conjunta en temas relacionados a defensores indígenas, seguridad alimentaria, conocimientos colectivos, seguridad jurídica y aprovechamiento sostenible de los recursos. Hemos trabajado en el fortalecimiento institucional y de capacidades de los equipos técnicos, tanto nacionales como regionales, en temáticas relacionadas a bionegocios, uso sostenible de los recursos naturales, por ejemplo el aguaje, el acceso a financiamiento climático, el mercado de carbono, la gobernanza indígena, entre otros. Escuchar sus propuestas y requerimientos, apoyar sus procesos organizativos internos y contribuir al fortalecimiento de diversas capacidades desde el financiamiento climático puede traer muchas oportunidades, siempre y cuando se construya con ellos, como mencionaba Maritza. Si no se hace, hay riesgos. Necesitamos entender cómo estas formas de financiamiento pueden también traer un conjunto de riesgos para los propios pueblos indígenas, para la vulneración de sus derechos, para el despojo de sus territorios y para la continuidad de sus pueblos tal como ellos lo conciben, de una manera efectiva y sostenible. Los próximos episodios de Financiamiento Climático Justo, Economías y Saberes Indígenas se enfocarán en las voces de un grupo de lujo de lideresas y líderes indígenas de diversos pueblos, territorios, organizaciones y con diversos perfiles. Son personas con trayectoria política que han ocupado cargos en sus organizaciones territoriales, pero que han ido también asumiendo muchas más responsabilidades, pasando del nivel de la comunidad a federaciones regionales y nacionales e incluso con participación en las COPs y en otras plataformas de cambio climático a nivel internacional. Resalta su diversidad, dice Maritza, voces que vienen tanto de zonas amazónicas como zonas altoandinas, y que hay una diversidad de perfiles entre jóvenes, adultos, hombres y mujeres.
Menciona además cómo el liderazgo de estas personas se ubica en un contexto mayor. No solo a nivel individual, sino también como una pequeña muestra del fortalecimiento de las organizaciones de pueblos indígenas que ellos representan y que se ha posicionado de una manera importante y significativa en la gobernanza climática. El objetivo también es propositivo, porque hay todavía mucho que mejorar. Anton menciona cuáles son los aspectos que Profonampe cree que deben potenciar para su trabajo con las comunidades indígenas. Fortalecimiento de la participación directa. Esto permite que las acciones respondan de manera más directa a sus necesidades económicas, respetando su experiencia y valorando su conocimiento. La implementación de modelos de gobernanza participativa garantiza que los pueblos indígenas tengan voz en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos y las modalidades más idóneas de implementación. Fomento de cadenas de valor locales sostenibles. En nuestra experiencia, esto incluye fortalecer capacidades de comercialización, tecnología, generación de alianzas estratégicas con el sector privado, gestión de emprendimientos a partir de las particularidades regionales y locales, promover el acceso a financiamiento adaptado, desarrollar mecanismos financieros más flexibles y adaptados a las realidades locales. Venimos consolidando nuestra experiencia para actuar como facilidad financiera, incorporando a los pueblos indígenas como actor clave para el desarrollo sostenible de nuestra Amazonía y de nuestro Perú. Hemos trabajado en el fortalecimiento institucional y de capacidades de los equipos técnicos, tanto nacionales como regionales, en temáticas relacionadas a bionegocios, uso sostenible de los recursos naturales, por ejemplo el aguaje, el acceso a financiamiento climático, el mercado de carbono, la gobernanza indígena, entre otros. Este podcast, entonces, intentará ser difusor y posicionar en la discusión sobre financiamiento climático las miradas y saberes de líderes y lideresas indígenas, amazónicas y andinas. Este es desarrollado desde el proyecto de investigación-acción Visiones Indígenas para la Justicia Climática, que realiza la PUC con financiamiento de IDRC en 2 países de América Latina. Vamos a conocer más de él. Maritza, ¿en qué territorios impacta el proyecto? El proyecto tiene un alcance territorial en 3 zonas o 3 áreas donde se encuentran áreas naturales protegidas, en la región de San Martín y Arequipa, en Perú, y en la isla de Rapa Nui, en el caso de Chile. Maritza dice que el objetivo es rediscutir y reflexionar con los pueblos indígenas la justicia climática. Los pueblos indígenas vienen teniendo acciones de mitigación y de adaptación hace mucho tiempo. En parte es por eso que podemos encontrar todavía áreas naturales que podemos proteger, cuidar y que podemos además usar como servicios ecosistémicos para poder mitigar el cambio climático a nivel global. El proyecto, menciona Maritza, es impulsado en la Pontificia Universidad Católica del Perú porque tiene, en principio, un espíritu plural y, sobre todo, una perspectiva intercultural. Es, en realidad, un llamado a la academia. En primer lugar, es importante porque la Universidad Católica tiene un espíritu plural y, sobre todo, una perspectiva intercultural. La academia, en general, ha sido probablemente una de las instituciones más importantes en la historia, que también ha ido generando diferencias interculturales. Creemos que esta es una oportunidad para cerrar esas diferencias, para dar valor a otras formas de conocimiento y de sabidurías que no son solamente las sabidurías occidentales que han caracterizado al mundo académico. Es importante además porque la universidad intenta ser un espacio de diálogo plural, abierto, en donde distintos saberes puedan encontrarse para dar solución a un problema que nos importa muchísimo, que es la crisis climática. Maritza dice que el objetivo es rediscutir y reflexionar con los pueblos indígenas la justicia climática. El Perú, además, en particular, es un país que por su riqueza natural va a sufrir severos problemas, y quienes más van a sufrir estos problemas son las personas justamente
con muchas más vulnerabilidades y problemas para poder enfrentarlo. En ese sentido, creemos que la universidad es un espacio adecuado en poder encontrar de una manera con mayor profundidad los problemas, las situaciones que no nos dejan ser efectivos y sostenibles en las acciones que se emprenden. Y en particular creemos que tenemos que invitar a los jóvenes, que son lo más importante en la universidad, a entrenarse, a ser sensibles, a entender el problema intercultural y el desafío que problemas como el cambio climático plantea para el tema intercultural. Este episodio es el introductorio del podcast Financiamiento Climático Justo, de Economías y Saberes Indígenas. El guión estuvo a cargo de Kat Herrera y Danitza Gil, y el diseño sonoro por Fabiana Cárdenas. La producción general a cargo de quien les habla, Vale Soldevilla. La voz del nampete introductorio es de Pichak Pitit. Este podcast es una colaboración entre Profonampe y el proyecto Visiones Indígenas para la Justicia Climática, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Diego Portales en Chile y The Nature Conservancy. Gracias al apoyo del Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional, IDRC de Canadá. Agradecemos a Maritza Paredes y a Anton Willems por sus contribuciones para enmarcar las motivaciones del equipo y de sus organizaciones, y alistar la cancha para las y los invitados de lujo que nos acompañarán en los siguientes episodios. Hasta el próximo.